Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Bien, nos reunimos hoy, 26 de mayo del año 2024, una temperatura aproximada a los 28 grados centígrados, pero confiando y obviamente disfrutando de la protección y la provisión de Dios en este día que nos regala. No solamente el cuidado para nuestro cuerpo físico, sino también el cuidado para nuestra alma, el cuidado espiritual que tanto necesitamos. Así de que sean todos ustedes, mis amados hermanos, bienvenidos. Mis hermanos que están allí ya en la conexión en el Google Meet, Dios Todopoderoso les bendiga, hermanas, bienvenidas, y la familia que se encuentra allí con ustedes, y nuestros hermanos aquí en los perfiles del Facebook. Ustedes que están aquí en las instalaciones del templo, obviamente con el cuidado y la provisión de Dios en este día. Así de que vamos a estar entonando un himno para dar inicio en el día de hoy a nuestro servicio público de adoración. Estemos ahí. Himno 635, celebremos su gloria. Vamos a estar cantando en ese día. Celebremos su gloria. Cantemos. Amén. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a estar ubicados en el Salmo 119. Vamos a hacerlo a partir del versículo 9 en adelante. Salmo 119. Vamos a iniciar a partir del versículo 9 en adelante. Cuando estén ubicados ahí, por favor me anuncian para poder dar lectura. Salmo 119, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Muy bien, esto obviamente lo hace el salmista allí pensando en las futuras generaciones. De hecho, comienza este versículo 9 hablando acerca de la forma o la manera como el joven verdaderamente puede limpiar su camino pensando en un futuro. Y no podemos nosotros pensar de otra manera. No hay futuro sin la palabra de Dios. Si en el corazón del hombre no hay un verdadero convencimiento,
pues obviamente es mucho más difícil la permanencia de la raza humana sobre esta tierra. Pronto el ser humano sin Dios terminaría autodestruyéndose. Así de que es la palabra de Dios la que nos encamina. Por eso en el verso 10 dice, en la parte B dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y termina entonces el escritor allí hablando acerca del regocijo en la palabra de Dios, el cuidado del Señor y en todas las cosas en las cuales este escritor encuentra un verdadero contentamiento. Así es de que hoy vamos a dar gracias al Señor pensando en esta premisa. Oremos por un momento, colocándonos sobre nuestros pies, por favor, para mayor reverencia al Señor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, amado Dios, por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad. Hoy hemos iniciado ya nuestro servicio público de adoración. Hoy 26 del mes de mayo, Señor, te damos las gracias porque una vez más podemos celebrarte a ti, Señor. Sabemos que en muchos lugares, Señor, y de muchas formas se están celebrando diferentes fiestas, pero nuestra celebración siempre eres tú, Señor, donde nos gozamos, donde nos deleitamos, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu iglesia que está reunida una vez más, Señor. Y suplico, Padre, para que tu nombre una vez más sea exaltado, glorificado, engrandecido, Señor, y podamos deleitarnos una vez más en tu bendita presencia, Señor. Descansamos en esta mañana, Señor, en ti, y te pedimos, Señor, que asimismo, como hemos pasado una semana, Señor, donde hemos tenido tribulaciones, afanes, donde hemos tenido preocupaciones, Señor, hoy una vez más tú puedas ser nuestro reposo y nuestro corazón esté dispuesto para descansar en ti, Dios mío. Gracias por ello y suplicamos, Señor, para que una vez más tu nombre sea glorificado, nosotros seamos bendecidos y tu palabra sea proclamada, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo, dándote a ti la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar entonando un himno más. Este se encuentra allí en el 549. Himno 549. Nuestro himnario, celebremos su gloria. 549. Cantemos juntos. Sí, hermano. No
días, bienvenidos todos en las redes sociales, en todas las redes sociales, los que nos siguen y aquí los hermanos presentes. Amén. Seguimos con la lectura de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Leemos alternadamente Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio. no hurtarás, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Nos dirigimos también a la lectura de Mateo, capítulo 5, del 17 al 20. Mateo capítulo 5, del 17 al 20. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Vamos a orar para confesar nuestros pecados, para pedirle al Señor Todopoderoso que nos perdone. Es un pensamiento del gran John Knox. Dice: concédenos, Señor, el perfecto odio hacia el pecado. Amén. Nosotros como cristianos a veces caemos en la tentación, a veces pecamos, no somos, como dicen por ahí, santurrones en esta vida tampoco. Pero lo que nos diferencia al mundo es que somos conscientes, debemos confesar y no volver a caer, el no practicar el pecado. Eso es lo que nos diferencia de este mundo impío que a veces trata de inducirnos nuevamente a nuestro viejo hombre. Amén.
Por eso cada día hay que orar, hay que leer la palabra, crecer espiritualmente, crecer en santidad para tener la firmeza de no volver a caer en esos errores, esas cosas que a veces nos aleja del Señor y no tratar de vivir esta vida a veces cada rato pecando, arrepintiéndonos. Hay que tomar una decisión de dejar ya los gustos de la carne y dedicarnos a la vida del Señor, a servirle a Él. Ya le dimos mucho a este mundo, ahora lo que nos queda de vida démosela al Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, eres grande, poderoso. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí alabándote, exaltándote y glorificándote, Señor. Que esta palabra que vamos a escuchar hoy, Señor, haga cambio en nuestras vidas, Señor, tanto internamente, Señor, para que se vea reflejado también externamente, Señor. Que tu palabra no sea parte de nuestra boca, Señor. Que nos cambie, Señor. Que nuestro corazón sea direccionado siempre hacia ti, Señor. Que nuestra alma y nuestra mente esté siempre el pensar de alabarte y glorificarte, Padre amado. Hoy confesamos nuestros pecados, Señor. Hoy confesamos que no somos perfectos, Señor. Hoy confesamos, Señor, que nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, de nuestro corazón perverso, de nuestras iniquidades, Señor, de nuestros malos pensamientos, Señor, de todas esas cosas malas que brotan de nuestro corazón, Señor, como la idolatría, Señor, algunas cosas materiales, como el dejar de orar y alabarte, Señor, como el de sentir ira, orgullo hacia el prójimo, Señor, y muchas cosas, Señor, que nos hace, Señor, pecar contra ti, Señor. Enséñanos, Señor, a honrar tu nombre, a dar testimonio, Señor, de tu nombre, Señor, a llevar tu palabra, Señor, y a llevar este mensaje a los demás. Llévanos a servirte a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, por tu perdón, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por haber sido fiel, Señor. Gracias por ser misericordioso, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, que tu Hijo hizo en la cruz, Señor, para llevar nuestras cargas, nuestros pecados, y ser justificados. Gracias por la salvación que nos has regalado, Señor. Hoy creemos en ti, en tus promesas, Señor, en tu palabra, Señor, la cual nos transforma, Señor, nos enseña cada día a caminar en la rectitud. Enséñanos a obedecer tus preceptos, Padre amado, a llevarlos a cabo en nuestra vida, Señor. Enséñanos también a compartir, Señor. Enséñanos, Señor, a tomar nuestra cruz, Señor, y llevarla, Señor. A negarnos a nosotros mismos, Señor, a tener dominio propio sobre las cosas. Gracias, Padre, porque tú eres santo, grande y poderoso, Señor. Guarda nuestros caminos, Señor, y si es posible, aléjanos de toda tentación, Señor. Que eres santo, glorioso y majestuoso. En el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos. Amén. Amén. Seguimos con himno número 20, Alabá el gran Rey.
la lectura con Mateo 19, versículos del 1 al 20. Mateo 19, versículo del 1 al 12, perdón, del 1 al 12. Dice la palabra: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. 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 Entonces, pastor. Gracias, mi hermano. Muy bien, hermanos, muy buenos días una vez más a todos ustedes, bienvenidos. Damos gracias al Señor por este tiempo y por esa oportunidad. Cristian, Dios se bendiga, qué bueno verle por acá. Bien, al pequeño Tomás y María Paz. Bienvenidos a todos, hoy nos alegramos de verles. Vamos a estar estudiando un poco el catecismo infantil por allí, en la pregunta que nos compete en el día de hoy. Vamos a estar meditando un poco en esto de los mandamientos, que es tan necesario, importante para todos nosotros. De una u otra manera necesitamos conocer que tenemos en nuestras manos herramientas eficaces para enseñar a nuestros niños. En la clase anterior resolvimos la pregunta número 92 acerca de cuál es la enseñanza que se debe aplicar en este quinto mandamiento. En esta pregunta 93 obviamente estábamos hablando acerca del mandamiento de honrar a nuestros padres. Ahora allí simplemente resaltábamos que la respuesta era amar y obedecer a ellos, o sea, a nuestros padres. Hoy en la pregunta número 93 nos dice lo siguiente: ¿cuál es el sexto mandamiento? Respondemos: no matarás. No matarás, muy sencillo, así. Simplemente es lo que tenemos allí, y esto lo citábamos hace un momentico en el capítulo 20, verso 13 del libro de Éxodo. Nuestro hermano director de culto lo citaba allí en su lectura. Muy bien, así es de que vamos a mirar un poco acerca de este mandamiento. Ustedes ven los versículos allí. Por favor, si alguien puede agarrar uno de esos para que lo tenga preparado. Yo les voy a compartir el 19 de Levítico, pero ahí está Mateo 5, está también Génesis 9, está Santiago 1. Esos son algunos versículos que vamos a utilizar en el día de hoy. Como ya leímos 20:13 del Éxodo, pues no necesitamos volver a citarlos. Dice exactamente así. El mandamiento es: no matarás. Así, nada más. Es muy claro. Es un santo deber que Dios ha impuesto a sus hijos que se esfuercen de una manera legítima en la conservación de su propia vida y también la de su prójimo. Por consiguiente, nadie puede quitarse la vida a sí mismo. Quien atenta contra sí mismo se le cuenta como un intento de homicidio. Eso tenemos que tenerlo claro en cuanto a lo que citan los mandamientos.
Tampoco debe intentar quitarla injustamente a ninguno, teniendo en cuenta que es el mismo Dios quien deja al ser humano sin ninguna clase de excusa al llamarnos a todos nosotros la atención acerca del aborrecimiento que nosotros podemos tener hacia nuestro prójimo, pero que no debemos tenerlo. Así es de que en esto el Señor está diciendo lo que conviene y lo que no conviene, lo que es bueno y lo que no es bueno. Bien, queridos jóvenes, aquí simplemente quiero decirles algo, ustedes padres de familia y quienes nos ven por las redes sociales. La Escritura dice que Satanás vino ¿a qué? A destruir, ¿a qué? A matar, a destruir, a matar, a robar. Vino a hacer todo lo malo. Bien, en esto tenemos que tener mucho cuidado y obviamente para enseñar a nuestros hijos. Nadie puede atentar contra sí mismo. Queridos jovencitos, en primer lugar hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Padres de familia, hacer un seguimiento a sus hijos en dónde se encuentran. Hace algunos años atrás apareció un programa o un canal abierto de retos. Ustedes lo recuerdan, hubo un escándalo sobre eso, acerca de la ballena azul y todas esas cosas. ¿Qué era eso? Ustedes que lo escucharon. Retos que se le colocaban a los jovencitos. ¿Qué era lo que veíamos nosotros por las noticias en ese tiempo? Suicidios en masa de nuestros muchachos. Ahora, nada de eso proviene de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y esto, obviamente, ¿con quién se comparte? Queridos jovencitos, ustedes los varoncitos también. Hay que tener mucho cuidado, porque nadie puede desafiarnos a nosotros a hacer lo que no podemos. Los jóvenes hoy en día se consumen alcohol y se montan en motocicletas a alta velocidad. ¿No saben acaso ellos que están atentando contra su propia vida? Que están tentando al Señor y que se están colocando en riesgo sin ninguna necesidad. Pero es parte del trabajo nuestro como padres indicar a nuestros hijos el cuidado que deben de tener consigo mismos. Así de que ya entendemos nosotros que fue Satanás quien vino a matar. El Señor dice, no matarás, por tanto, quebrantar el mandamiento simplemente es dar obediencia a quien no debemos. En esto debemos tener, ya dije, mucho cuidado. Así de que debemos tener también cuidado con nuestros corazones, el corazón de nuestros hijos, de no albergar ningún deseo de venganza por cualquier razón que sea. Esto lo citamos allí en el capítulo 19 del Levítico. Voy a leer para ustedes el versículo 17 y 18 del pasaje. Dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, termina diciendo allí Levítico 19. Algunos mandamientos que encontramos aquí son por lo menos unos 3. Bueno, 4 de por sí, pero vamos a mirar estos primeros de los cuales estamos hablando. Verso 17 dice, no aborrecerás a tu hermano. El mandamiento es claro allí. Obviamente está hablando del no aborrecimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay aborrecimiento, ¿qué es lo que pasa por el corazón del hombre? ¿Y qué más? Después del odio, ¿qué sigue? Intento, deseo de venganza y todo lo demás, que es lo que no podemos albergar en nuestros corazones. Esto para los niños, porque es que desde la misma niñez comienzan ellos a ver violencia. Hay que tener cuidado. Y luego entonces dice el verso 18, no te vengarás. Y eso obviamente está hablando de los deseos que se albergan en el corazón. Y también dice, no guardarás rencor. Ahora, esto lo estoy diciendo simplemente porque son herramientas que nosotros tenemos para hablar con nuestros hijos. A veces decimos que no tenemos nada que decirles o no tenemos consejos que darles. Es que no sé ni qué decirle. Cuando tenemos 66 libros en nuestra mano, que es el mejor consejo que podemos dar a nuestros hijos. Así es de que si tus hijos tienen problemas con alguien, no te olvides de decirle que no debes aborrecerlo, ni tampoco debes intentar vengarte ni guardar rencor contra esa persona. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que nosotros no debemos tomar venganza. La Biblia dice que nosotros debemos ¿hacer qué?
dice Pablo en Romanos? A dejar al Señor la venganza. Simplemente es eso, no nos corresponde a nosotros. Así de que hay que tener cuidado con ello. De una u otra manera sabemos nosotros que es el Señor quien pelea por nosotros. Queridos amigos, en el Nuevo Testamento encontramos la aplicación específica del concepto en el cual nuestros corazones deben ser guardados. Vamos a mirar dos textos, uno está en Colosenses y el otro se encuentra en Santiago. Quien tenga Colosenses, por favor, puede darle lectura. Vamos a ir en este mismo principio fundamental. Colosenses 3:8, ¿qué dice? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Parece que fuese como un orden allí, ¿cierto? Lo primero que siente el corazón, obviamente, y como dice el apóstol Pablo, dejen la ira. Porque esto hace que el corazón se llene de enojo y se dan cuenta lo que sigue ahí. Malicia, ¿qué más? Blasfemia. Blasfemias contra Dios y contra el prójimo, ¿qué más? Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas. ¿Nosotros cómo llamamos a esas palabras deshonestas? Vulgaridades. Vulgaridades, groserías y muchas otras cosas que profieren nuestros labios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dejen estas cosas. Ahora, vamos a leer también Santiago 1:20. ¿Qué es lo que dice? Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando hay ira en el corazón del hombre, ¿qué pasa con Dios? No está ahí, no obra, no mora. En medio de la ira Dios no habita, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca podemos esperar que haya justicia cuando realmente el corazón está alejado. Y es precisamente lo que tenemos que, una vez más, enseñar a nuestros hijos. Debemos ser supremamente cuidadosos en la preservación de nuestra vida, alejándonos de, escúchenme todos, adultos y también jóvenes, deportes extremos, vicios, intentos contra uno mismo. Todo esto se puede considerar una violación del mandamiento. Ya dije, una moto a altas velocidades con una cabeza llena de alcohol, ¿qué se puede esperar? Un corazón vacío, ¿qué se puede esperar? Y bueno, de ahí para adelante lo que podamos imaginarnos. Así que no debemos nosotros malinterpretar el mandamiento, no podemos asignarle un solo sentido. Bueno, fíjense que, y esto lo estoy diciendo desde el principio, cuando leemos nosotros Éxodo en el capítulo 20, verso 13, el término que aparece allí en el hebreo es ratzak, así es como aparece el término, y esto solamente tiene como indicación el quitar la vida. O sea, si alguien quita la vida a otro, entonces está quebrantando el mandamiento. Pero no debemos nosotros simplemente asignarle este solo sentido, es lo que no podemos nosotros hacer. Allí simplemente encontramos algo claro en el tema del mandamiento, y es que el Señor Jesús obviamente lo hace más extensivo. El término ratzak fue tomado del mandamiento y se define solamente como la acción de matar. Entonces, recordemos que los ancianos decían, si alguien toma un arma y le quita la vida a otro, quebrantó el mandamiento. Pero si pensó en asesinarlo, no quebrantó el mandamiento. O sea, lo quebranta es cuando ejecuta la acción. Esto no es lo que realmente cita el mandamiento. Así de que como no podemos asignarle solamente este significado, en el hebreo también aparece el término harak, cuyo significado es golpear con intención de matar. Bueno, esto lo repetíamos en alguna ocasión que estuvimos hablando de este mandamiento. Si alguien agarra una pica y quiere darle al otro, ¿con qué intenciones lo hace? No lo hace con intenciones de acariciarlo, ni tampoco lo hace con intenciones de asustarlo. Ya lo hace con una segunda intención. Quien toma una piedra en la mano y se la tira por la cabeza al otro, no lo hace con la intención de asustarlo, lo hace con la intención de asesinarlo. Eso es seguro. Así es de que aquí se está quebrantando el mandamiento. Ya vuelvo y cito, los ancianos simplemente decían, el que le quita la vida quebranta el mandamiento, pero el que lo piensa no lo quebranta. El Señor Jesús aclaró estas cosas para todos
Luego lo vamos a leer. Esta definición hace más énfasis al autor material, así como aparece con Caín. Dice que Caín invitó a su hermano para el campo cuando estaban solos, y allí dice, y le mató. Allí aparece el término harat. O sea, hubo intención y luego hubo una ejecución. Eso es lo que aparece allí en este término. Así de que este hace énfasis a la intención anticipada que se lleva a la ejecución. Así que esto apunta a las dos formas de asesinato, la forma intelectual y también la forma material. Génesis 9:6 dice. Por allí lo tenemos. ¿Cómo dice? Derramar sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecha al hombre. Bien, esto es conocido como la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Quien derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Eso no es un juego. Y vuelvo y repito, no es algo que nosotros debamos tomarlo a la ligera. En el griego encontramos el término phoneus, cuyo significado es homicida, criminal, utilizando las dos formas, intencional y la forma física. En la perspectiva bíblica, el asesinar se considera en un sentido amplio y por lo tanto, ese mismo contiene elementos de los cuales lamentablemente todos nosotros somos culpables. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Con ello entonces simplemente vamos a cerrar la idea. Mateo 5, 21 al 22. ¿Por qué tenemos que pedir perdón al Señor y por qué citamos los 10 mandamientos cuando vamos a hacer una confesión de pecados? Es precisamente por el quebrantamiento de la ley de Dios, de lo cual nosotros debemos fortalecernos y alentar también a nuestras futuras generaciones. Dice así entonces Mateo 5, que no tenga. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Gracias, no lo vaya a perder, por favor. Aquí el Señor, ya dijimos, lleva el mandamiento mucho más amplio para todos nosotros. Saben que el apóstol Pablo, hace un momento nuestro hermano Jairo leía el texto y allí decía que nosotros debemos dejar la ira, el enojo, que debemos dejar nosotros palabras deshonestas, que nosotros debemos dejar todas aquellas cosas. Ya lo repetíamos hace un momento. Acá el Señor Jesús entonces está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El Señor estaba diciendo, no es el término ratzak el que deben utilizar para esa definición. No es. Más el Señor entonces allí dice, porque cualquiera que diga necio a su hermano, entonces ya es culpable, ¿cierto, Valeria? ¿Cómo dice allí en el texto? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Sí, quedará culpable ante el concilio quien diga necio. Saben que para nosotros en nuestro contexto, lamentablemente en nuestro contexto decir esas palabras parece que fuera un juego. Y no es. Obviamente el Señor está allí estableciendo este principio para todos nosotros. Es algo, obviamente, que debemos tener con sumo cuidado. Y allí también aparece el término fatuo. Entonces, obviamente estos términos están hablando de un corazón que ya está albergando algo en sí que no es bueno. Ya dijimos, no es el término ratzak, debemos utilizar el término amplio, ni con el corazón, ni tampoco con la acción. El mandamiento dice, Éxodo 20:13, ¿cómo dice? Su respuesta, no matarás. Ni con el pensamiento, ni con la acción. Esto para todos nosotros. Amados jóvenes, nunca se enojen e insulten a su prójimo. No es agradable a los ojos de Dios.
Pídanle entonces ustedes al Señor que los ayude a guardar sus corazones para que no pequen contra Él. Amados padres de familia, somos nosotros el ejemplo de pacificación y mansedumbre. Dios les dé fuerzas a ustedes para que puedan dejar una huella de humildad en el corazón de sus hijos. Recordemos que antes de que nuestros hijos lleguen a ser médicos, abogados, arquitectos, primero son niños. Y es en el hogar donde nosotros los estamos formando para el futuro. Así es de que el mandamiento quede guardado en nuestros corazones. Amén. En deseo orar por los niños y por los jóvenes, por favor se coloca sobre sus pies y los demás le apoyamos en su oración. Maravilloso Dios, creador, dador de vida, a ti Dios Padre, creador, tú que hiciste los cielos, la tierra, el universo, Señor. El día de hoy te damos gracias, Señor, porque nos has traído a tu presencia, Padre Celestial. Nos has traído, Señor, a alimentarnos de tu palabra. Te damos gracias, Señor. También, Señor, pedimos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, tu primogénito. Queremos pedirte, Señor, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por aquellos infantes que se encuentran alrededor de nosotros, Señor. Permita que podamos ser luz para ellos, Señor, y que tú, mi maravilloso Dios, disponga en sus corazones para la honra y la gloria tuya, Señor. Que tú guardes sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pido muy especialmente por las niñas compañeras de mi hija de clase. Ellas tienen algunas circunstancias, dificultades o problemas en sus hogares, Señor. Ayúdalos allí, Señor, y permita que sea glorificado tu nombre en cada hogar de ellos, Padre Celestial, que llegue la luz de tu evangelio a ellos. Te pido también, Señor, que nos permita a nosotros cada día, Señor, poder hacer tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, más guiados por la fuerza guía del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Dios bendito y eterno, Padre de toda gracia, hoy quiero encomendar, Señor, nuestras vidas en tus manos. Como padres tenemos una gran responsabilidad, Señor. Y rogamos que nos ayudes, Padre bendito, a echar mano de tus promesas, porque necesitamos aprender más de ti y menos de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre bendito, para que seas tú glorificándote de manera especial y permita, Señor, que asimismo tu nombre siga siendo glorificado, Señor. Que podamos encomendar nuestras vidas en tus manos y podamos descansar, Señor, sabiendo que la sabiduría que proviene de ti es aquella que transforma, que cambia el corazón del hombre. Perdona, Señor, nuestros pecados si como Padre no hemos hecho lo correcto, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido aconsejar a nuestros hijos, si no hemos sido ejemplo para ellos, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, a considerar la verdad de tu palabra para el mejoramiento, Señor, de nuestra vida. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad, Señor. Queremos descansar en ti y rogar por nuestros muchachos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por las futuras generaciones, por los jóvenes que conocemos en el sector donde vivimos, Señor, para que nos ayudes a ser buenos ejemplos para ellos, aconsejarlos, pero animarlos a que te busquen también, Dios mío, porque es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Tu palabra dice que nosotros somos luminares en el mundo, Señor. Hay tantas tinieblas, pero a veces nuestra luz brilla muy bajo, Señor. Pedimos, Padre bendito, para que nos ayudes y te glorifiques de manera especial, Señor. Bendice nuestros hogares y permite que en todo tu nombre siga siendo glorificado y exaltado. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos y para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. He aquí, entonces, nuestra pregunta y respuesta del Catecismo Infantil de Westminster. Vamos entonces a estar reflexionando en la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a hacerlo, por favor, allí en Primera a los Corintios. Vamos a continuar de largo, entonces, con la palabra de Dios en el día de hoy. Por favor, nos ubicamos en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Proverbios. Si alguien necesita una Biblia, por allá arriba hay una, la pueden utilizar.
Quien desee tener una versión de las Escrituras en las manos, pues sería importante que todos nosotros compartiéramos la palabra de Dios. Así es de que vamos a estar ubicados allí en 1 Corintios, en el capítulo 7. ¿Ustedes saben cuál es el tema que estamos hablando estos domingos? La familia. Acerca de la familia. Bien, ¿por qué estamos hablando acerca de la familia? ¿Por qué razón? ¿Qué día es hoy? Y es el Día de la Madre, por supuesto. Bien, ya les dije la semana pasada que nosotros no es que celebremos el Día de la Madre, aunque agradecemos a Dios por nuestras madres. Ni tampoco celebramos el Día del Padre, aunque agradecemos al Señor por nuestros padres. Pero sí celebramos el Día de la Familia. ¿Por qué? Porque la idea no es fraccionar la familia, la idea es unir a la familia, que estemos juntos. Porque de hecho el Señor, desde el principio en Génesis, lo que hace el Señor es convocar a las familias, no a sujetos particulares. Y por eso es importante entonces que abordemos estos temas que son de provecho para todos nosotros. La semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar con este tema. Lamentablemente no nos fue posible la grabación, pero hoy vamos a seguir con esta segunda parte en el tema que nos compete. Vamos a estar ubicados en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 4. Vamos a estar todos allí leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo de forma alternada, de forma antifonal. Vamos a hacerlo hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Lo quiere decir, hacíamos la pregunta en una ocasión, ¿nosotros los hombres tenemos dueños? Sí, ¿quién es? La mujer. La esposa. ¿La esposa tiene dueño? Por supuesto, ¿quién es? Marido. El marido. No es que el apóstol Pablo está diciendo que la mujer no tiene potestad, pero que el hombre tampoco. Nosotros nos debemos. A esto tan importante que el Señor nos dejó a todos nosotros. Bueno, ya hemos leído las Escrituras, vamos a orar y proseguir. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, por la oportunidad maravillosa que nos das de estar juntos, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que no están acá en las instalaciones del templo, Señor. Te pedimos, Padre bendito, para que nos ayudes a visualizar la importancia, Señor, de mostrar la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando tenemos el privilegio y la oportunidad de estar congregados, Señor. Dios mío, suplicamos por nuestros hermanos y pedimos, Padre bendito, para que nos ayudes a quienes estamos aquí, Señor, a prestar atención, Señor, a lo que tu palabra, Señor, explica y a lo que tú, Señor, tienes preparado para todos nosotros en este día, Dios mío. Te ruego, Señor, para que así tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias por esta mañana y por este tiempo. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a estar hoy predicando la palabra de Dios con el título Un hogar feliz. Y esto termina allí con un signo de interrogación. Un hogar feliz. Hace algunos años salió al aire un programa de televisión. No voy a decir el nombre porque no vamos a dar propaganda a programas televisivos, pero en este programa había una sección sobre cuánto se conocían las parejas. Les hacían 10 preguntas. Según la cantidad de preguntas que contestaran bien, se determinaba si era una pareja perfecta o no. Entonces tenían unas preguntas del 1 al 10. Si respondían 5, iban por la mitad. Si respondían 3, grave. Si respondían 8, mejorando. Y si respondían 10, hogar perfecto. Esto era lo que hacía este programa. Pero hay que ser sinceros. Realmente para poder determinar esto se necesitarían más de 10 preguntas. Y eso obviamente por la mala percepción que se tiene del matrimonio. Ahora,
Hay algo allí que es que nosotros realmente con 10, 20, 30 y quizás hasta 50 preguntas, nosotros no podríamos definir qué es lo que es correcto y qué no. Y de qué manera se podría hacer una medición al respecto. Eso es como que a uno como cristiano le dijeran, del 1 al 10, ¿qué tal cristiano eres tú? Entonces uno dice, del 1 al 10 no podemos medir si realmente somos cristianos o no. Esa medición la tiene la palabra de Dios para nosotros, que es la vara con la cual nosotros nos medimos. Así de que es importante porque en temas de matrimonio el experto en el tema es Dios, no nosotros. Bien, hay mucho más en la vida conyugal que disfrutar una cita en un restaurante, ir de compras, una tarde de cine. Es mucho más que solo tener hijos o conocer las preferencias del otro. Precisamente por esta razón es Dios quien ha instituido el matrimonio y ha ordenado al hombre y a la mujer que se unan en lazos de mutuo afecto y responsabilidad. Mis queridos hermanos, simplemente tenemos que entender algo, cómo se mide la felicidad nuestra. Si estamos en un centro comercial y estamos de compras, ¿cómo se siente el matrimonio? ¿Cómo se siente la pareja? Feliz. Oh, estamos felices, estamos en este centro comercial. Esta es la felicidad, así medimos nosotros el matrimonio. Estamos en una playa paradisíaca de vacaciones. ¿Cómo se siente el matrimonio? Feliz. Ah, estamos felices. ¿Cómo se siente cuando estamos en una fiesta, engalanado el lugar y estamos disfrutando? Estamos felices. Entonces, la medición del matrimonio para nosotros es cuánta felicidad tenemos emocionalmente hablando. Pero, ¿qué pasa con la pareja cuando hay problemas? ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Cómo se siente? Infeliz, terrible, difícil. Y entonces decimos es una medición demasiado baja. La cuestión es que esto no tiene nada que ver con las circunstancias. El hombre puede estar necesitado de todo y puede ser feliz. ¿Por qué? Porque es que la Escritura dice que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Y no es una medición en lo que el mundo dice que nosotros debemos medir nuestros hogares. Esto es algo que debemos tener como excepcional para todos nosotros. San Agustín, quien fue un teólogo excepcional del siglo III, escribió: no digamos que el matrimonio consiste solamente en engendrar hijos, sino también en esta amigable comunidad de la que provienen. Tal vez es en parte por esta razón que hay tan pocos hogares felices. Un hombre y una mujer se casan por las motivaciones contrarias. Entonces dicen, para tener familia. Yo me caso para que la persona me haga feliz a mí. Y eso es un acto de egoísmo. Yo siempre tengo que entender que yo me caso para hacer feliz a la otra persona, no lo que la otra persona puede hacer por mí. Porque entonces, en caso de que yo llegue a ser infeliz, ¿a quién le he hecho la culpa? A la pareja. Soy infeliz por culpa de esa persona. Se nos olvida, vuelvo y repito, es un acto contrario a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros debemos comprender siempre que vivimos en una comunidad. El Señor siempre está mostrando el matrimonio como si fuera un cuerpo. Un cuerpo tiene cabeza y tiene miembros, ¿cierto? Cabeza y el resto de los miembros. Y es importante saber que esos miembros se ayudan y se entrelazan mutuamente. No trabajan en contra de sí mismos. Uno nunca ve al hígado dándole golpes al corazón, ni tampoco ve la cabeza dándole golpes a los pies. Por el contrario, nosotros nos damos cuenta cómo el cuerpo se protege a sí mismo. Esto es lo que he preguntado siempre. ¿Qué pasa cuando uno tropieza y va como a caerse de frente? Lo primero que hace uno es reaccionar porque no quiere que el cuerpo sufra heridas. No debería ser así el matrimonio. Bien, eso es algo, obviamente, para iniciar todo esto. Si no se entiende bien cuál es el propósito de la vida conyugal, es probable que el hombre y su esposa se pasen la mayor parte del tiempo en peleas sin provecho y derramando lágrimas sin necesidad. Es algo así como si en vez de decirnos a nosotros en el momento del matrimonio, procedamos a la entrega de los anillos, más bien nos dijeran, procedamos a la entrega de los guantes. Entonces uno dice, pues ¿qué sentido tiene esto? Ya no sería entonces un hogar, sino sería un ring, donde vamos nosotros a enfrentarnos constantemente.
El matrimonio debe ser fuente de satisfacción inmensa para el ser humano y para ello es necesario que se entienda que el matrimonio tiene 3 dimensiones propuestas por Dios acerca de su importancia. En ello vemos cómo el Señor colocó su sabiduría para darnos un buen fundamento en lo que al tema se refiere. Las 3 dimensiones que vamos a analizar, bueno, ya les voy a ir diciendo poco a poco, punto número 1, punto número 2, punto número 3, ustedes van entendiendo, esa es una de las dimensiones del matrimonio. Primero, el origen del matrimonio. Pregunta para ustedes, ¿de dónde salió la idea o de dónde surgió la idea del matrimonio? De Dios. De Dios. De Dios, esto no es un invento de que 2 personas dieron nada. ¿Y por qué no nos casamos? El matrimonio, Dios lo estableció. Así es de que es a Dios a quien nosotros tenemos que dar cuenta por lo que hicimos, por el establecimiento que Dios nos dio. Así es de que el origen del matrimonio, punto número 1. Dios mismo establece el matrimonio como la relación correcta entre el hombre y su ayuda idónea, consistente con la naturaleza del hombre y la mujer declarada. Esto por allí, como lo encontramos en Génesis en el capítulo 23, dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, ahora es parte de mí. Parte de mí. El Señor, diría alguien jocosamente, no es muy bueno para multiplicar, tampoco es muy bueno para restar. El Señor es bueno en todas las cosas. Ahora, es aquel que nos dice en la palabra de Dios algo así como un hombre y una mujer se encuentran y dice, ahora estos dos vendrán a ser uno. ¿Cómo nosotros utilizaríamos la matemática en ese sentido? ¿Cómo lo utilizamos? Dividiendo, pero ¿cómo podemos dividir 2 a que vengan a ser 1? No se puede, no se puede dividir, porque si dividimos 2 menos 1 o 2 dividido en 1, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría ahí la matemática? Bueno, es algo que el Señor simplemente dice, 2 vienen terminando a ser 1. No lo podemos nosotros entender matemáticamente. Bien, por eso el Señor dice, 2:23, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es así que la unión en Dios no debe considerarse como un experimento temporal para ver si todo marcha bien o no. Nunca debemos entrar en el círculo matrimonial con la idea de que esto simplemente es un invento humano. No podemos pensar en ello. No es un invento humano, una fórmula sociológica, un simple contrato de conveniencia mutua. El matrimonio es una sociedad establecida por el Creador para el bien de la humanidad, y quien se atreve a jugar con él está jugando con las cosas divinas establecidas por Dios. Ya dije desde el principio, el asunto no es un juego, el asunto es algo muy, pero muy serio. 2. Los propósitos del matrimonio. Este punto lo dividiremos en 2, A y B. La parte A encontramos algo interesante. ¿Para qué se une la pareja? Esto en la parte A, obviamente vamos a titularlo la satisfacción mutua de los cónyuges. Es la satisfacción mutua. Vamos a buscar una diapositiva que se encuentra por ahí en el catecismo infantil. No la vaya a colocar todavía. ¿De dónde proviene el término cónyuge? Hermanos, resulta que cuando se habla del matrimonio, normalmente nosotros entramos en peleas. Al hombre lo preparan para ser macho, para ser varón. Lo dijimos la semana pasada, el término ayuda idónea no es colocar el pie sobre el cuello de la pareja. La Biblia no dice eso. Entonces, al hombre le enseñaron de esta manera y obviamente a la mujer la armaron para lo mismo. En muchos hogares en la antigüedad, las mismas madres aconsejaban a sus hijas, usted no se la deje montar, échale agua caliente, dele con el palo de la escoba. Y así sucesivamente, o sea, prácticamente estaban preparando a sus hijos para irse a un combate. Entonces,
Cuando se habla del matrimonio, se habla de una competencia. ¿Por qué? Bueno, el hombre dice, tengo que subyugarla, y la mujer dice, no me la voy a dejar montar. O sea, los dos ya van predispuestos a ello. Ahora, ¿de dónde proviene el término cónyuge? Pues este proviene de yugo, con yugo. Este tiene como definición someterse a su dominio o ceder a su ascendiente influencia y sugestión, ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. ¿Cuál es el problema? Que cuando se mira a la otra persona, se mira como la persona que es mi enemigo. Es la persona de quien yo no le puedo dar o ceder absolutamente nada, ni un ápice. Y en esto obviamente tenemos que tener claro algo. Esto es lo que une y es lo que sujeta el matrimonio. No es el contrario no es mi enemigo. Pero miren esto. ¿Qué ven ahí? Un yugo. Un yugo. ¿Y para qué sirve un yugo? Para unir Dos personas están unidas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la diapositiva está así, pero hablemos de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la finalidad por la cual están así? para poder trabajar de la misma manera. No es que si los dos están unidos van a tener más fuerza y van a trabajar mejor, va a ser más óptimo que si se dividen. Ustedes se imaginan donde hubiese un yugo con uno solo, ¿cómo sería eso? Entonces no sería yugo, no sería yugo. Individualidad. Ahora, ustedes sí se dan cuenta que cuando estamos hablando del matrimonio nosotros creemos que el contrario es mi enemigo, pero resulta que quien los está sujetando es el yugo. Es el yugo el que los sujeta. Esto quiere decir que los dos están sujetos al yugo y los dos están obligados a ir para el mismo lado. Piensen solamente ustedes donde colocaran a un animal mirando hacia acá y el otro hacia el otro lado. Totalmente imposible. Entonces, en el matrimonio, quien sujeta a la pareja no es el contrario. Vuelvo y repito, porque uno va dispuesto al combate. El contrario no es el que me sujeta, el que me sujeta a mí es el yugo. Por eso se utiliza el término cónyuge. Y es importante, obviamente, porque cuando se habla de ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer, no podemos nosotros pensar en el contrario, tenemos que pensar en Dios. ¿Quién es el que obliga a que el matrimonio tiene que estar firme? Dios. Dios. Es una ley natural que todos nosotros debemos comprender, no es otra manera. Volvemos de nuevo a lo que San Agustín llamó la amigable comunidad. En los tiempos de Pablo había familias con problemas conyugales. Esto no es un asunto de ahora, esto es un asunto histórico. Y es un asunto histórico simplemente porque usted y yo entendemos que naturalmente estamos sujetos en un problema y estamos inmersos en un problema complicado. Y es el pecado. El pecado es el que nos lleva a nosotros a ver las cosas de esta manera. Vamos a ir a 1 Corintios 5.1. Quitó la diapositiva. 1 Corintios 5.1, quien pueda tenerlo allí, alguien más se ubica en Colosenses 3, 18 y 19. Mientras algunos de ustedes leen estos dos pasajes, por favor vamos a prestar todos atención a lo que cita allí. 1 Corintios 5.1 y alguien se ubica en Colosenses 3, 18 y 19. ¿Cómo dice? De cierto se oyó que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sí? Sí. ¿Qué era lo que había ahí? Fornicación. Había fornicación, había problemas familiares. O sea, más detenidamente había problemas familiares. Colosenses 3, 18 y 19, ¿cómo dice? Deberes sociales de la vida, la amada vida. Esposas, someteos a los esposos como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestra esposa y no seáis ásperos con ellas. Amén. Bueno, volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Qué es lo que nos sujeta a nosotros en el matrimonio? Dios, sí, pero si hablamos nosotros de esta situación de trabajo, ¿qué los sujeta a ellos? El yugo, con un mismo fin, con un mismo propósito. Ahora, nos damos cuenta que el apóstol Pablo allí en Colosenses está hablando a las mujeres que son difíciles, ¿cierto?
¿O está hablando a los hombres que somos buenos? ¿Ah? Está hablando a ambos. No es que hay gravísimos problemas, la semana pasada lo citábamos. Dios le dice al hombre que debe amar a su mujer, es porque el pecado nos lleva a nosotros a la dificultad de amar una sola. ¿Saben ustedes que eso es pecado? Ahora a la mujer le dice, pues, respete a su marido. ¿Por qué el Señor le dice a la mujer que respete a su marido? Porque naturalmente les es difícil hacerlo. ¿Por qué? ¿Ah? Por el pecado. Por el pecado. El pecado es el que nos lleva a nosotros a confrontarnos de esa manera. Eso no tiene que ver con problemas de caracteres, no. Es que a veces uno como excusa dice, es que así fui criado. Es que así me formaron. También nosotros utilizamos como excusa, es que cuando yo era niño me maltrataron. Ustedes saben que un tipo que ya está dándole cuentas al Señor asesinó a más de 150 niños con la excusa de que él cuando niño lo habían maltratado y lo habían violado. O sea, esa es la excusa. Yo asesino a 150 niños y como excusa digo, a mí me maltrataron cuando niño. Yo agarro a mi esposa y la maltrato, la golpeo y después digo, es que a mí me dieron correa cuando niño. O sea, lo primero que el Señor nos pregunta a nosotros es, ¿y por qué te desquitas con otro que no te hizo nada? Son cosas que nosotros debemos meditar y hacerlo muy bien. Estos son un buen ejemplo para entenderlo. Es probable que hubiese maridos que no cumplían con sus deberes como esposos. Lo mismo también podríamos pensar de algunas esposas que no cumplían con sus deberes. ¿Habrían quizás algunas razones? Posiblemente. Vamos a mirar algunas. Porque alguno dejaba de cumplir con sus deberes por estar ya cansado de la monotonía de la persona a su lado. O sea, deja de ser un disfrute para convertirse en una monotonía. Vuelvo y repito, ni el lugar ni las circunstancias tienen nada que ver con lo que debe haber en nuestro corazón. Supongamos, voy a colocar el ejemplo a los esposos. Nosotros estamos en dos sillas de esas perezosas en una playa mirando el mar. Nos acostamos ahí a las 6 de la mañana y hablamos. Mediodía, todavía estamos acostados en el mismo lugar, mirando el mismo mar y hablando con la misma persona. 4 de la tarde, estamos en el mismo lugar, mirando el mismo mar. ¿Cómo se convierte eso? No, pero ya estoy cansado de estar sentado mirando el mismo mar y hablando con la misma persona. Y en ello nosotros debemos tener cuidado. Ya dije que el disfrute es el estar con la persona que sea. Nada tiene que ver el lugar ni las circunstancias. Quizá esto se daba también por razones religiosas. Dice el mismo apóstol Pablo que la pareja solamente se debe dividir o se debe desunir solamente por motivos de oración. Y luego vuelven a juntarse de nuevo. Pero ¿qué tal si de pronto escuchaba yo hace muchos años a alguien diciendo, estoy cansado de mi matrimonio? ¿Por qué? Porque mi esposa está orando todo el tiempo. Entonces resulta que yo llego pues con las intenciones de compartir con ella, de tener intimidad. No, porque estoy orando. Déjame quieta que estoy leyendo la Biblia. Y en cada momento se utilizaba esto como excusa. No es bueno. El Señor dice, sepárense por motivos de oración y júntense de nuevo. Y luego el apóstol Pablo da la razón de por qué tienen que hacer esto. Dice, para que no os tienten Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso es. También posiblemente porque estaban demasiado ocupados en sus tareas, negocios o diversiones. Tengo mucho trabajo, estoy cansado o estoy cansada, no tengo genio, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Y esto va creando un cisma en el hogar. Ya dijimos desde el principio. La monotonía por problemas religiosos y también por muchas ocupaciones. No tengo tiempo. Posiblemente otros lo hacían porque creían que el matrimonio se había creado solamente para la procreación y nada más. O sea, el hombre y la mujer se juntan solamente para tener hijos y chao. Nunca más volvemos a tener comunicación. El año entrante nos hablamos cuando termine el embarazo y esté preparada para el siguiente. No es eso. Eso es una mala percepción del matrimonio. Es decir,
No veían en el matrimonio el gozo del placer humano y la mutua satisfacción entre esposos. Es un gozo, es un deleite. Ahora, cuando a un niño se le compra un juguete nuevo, ¿cómo se siente? Feliz. Pero ustedes se dan cuenta el pecado en el corazón de nuestros hijos. Cuando se cansan del juguete, ¿qué hacen con él? Lo destruyen. Y a veces a nosotros, los esposos, nos pasa lo mismo. Al principio es como si estuviésemos estrenando un juguete nuevo. Nos cansamos y ¿qué pasa? Queremos que nos compren uno nuevo. Ya dije, producto simplemente del pecado. Sea como fuere, el apóstol hace saber categóricamente que ni el hombre ni la mujer deben hacer tal cosa. Miremos lo siguiente. Si el hombre no tiene satisfacción en el hecho matrimonial, se verá forzado a victimizarse en el libertinaje e irá a la calle a buscar satisfacción donde no debe. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que el hombre se victimiza con eso? Entonces dice, no fue culpa mía. Yo no supe lo que hacía. Aquí hay alguien que es culpable y es esa persona. Entonces, el hombre se va a ver forzado. Pero ¿qué es lo que pasa? Algo está sucediendo allí que hay que prestarle atención constantemente. Si la mujer no recibe la atención que merece, también ella empezará a buscar con quién entablar una conversación. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó a Eva? ¿Con quién terminó hablando? Era tanta la desolación y el abandono que esta mujer sentía que ni siquiera se dio cuenta que estaba hablando con un reptil. ¿Dónde estaba Adán? Adán lo único que vino fue a recibir el fruto. Aquí, cuando nosotros hablamos de la caída en el huerto del Edén, a veces hablamos de desobediencia, a veces hablamos que se comieron el fruto, pero es que allí también hubo un pecado de abandono. Mientras esta mujer hablaba con la serpiente, ¿dónde estaba el marido? Apareció. Entonces es importante, ya dije, que nosotros revisemos muy bien estas cosas. Alguien simplemente hacía un aspecto alegórico del matrimonio. El matrimonio es como una planta. Si nosotros queremos que esa planta florezca, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Regarla. Y decimos, la regamos y la regamos y la regamos todos los días. ¿Qué pasa? Se pudre la planta. Y entonces decimos, oh, algo falló, ahora la voy a sacar al sol. Si la dejamos al sol, ¿qué pasa? Se seca. Entonces tenemos que constantemente estar buscando muchos motivos para poder hacer que esa planta verdaderamente florezca y dé su fruto. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. Bueno, lo mismo también para las damas. Mientras Eva hablaba con la serpiente, mientras el hombre se ve forzado a victimizarse, el hogar se desintegra y se destruye. En tal hogar nunca puede haber felicidad. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es feliz. Simplemente por eso. La Escritura dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué pasa cuando nosotros verdaderamente no sentimos intenciones de fortalecer nuestro hogar? Obviamente hay un corazón totalmente necesitado de Dios. Familias enteras, miles de matrimonios están siendo atacados por este gravísimo mal que se genera al no entender correctamente el papel del matrimonio en la vida humana. Vemos que el apóstol habla con tanta claridad y franqueza sobre este asunto, precisamente por lo mismo que cita en el versículo 5 del capítulo 7 de 1 Corintios. Por allí estoy. Capítulo 7, 1 Corintios, versículo 5. ¿Cómo dice ahí? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué dice la primera parte del versículo 5? No os neguéis el uno del otro. Uno al otro. No os neguéis, no se rechacen el uno al otro. Solamente puede haber alguna causa. Y esto es complementado con el versículo 10 del mismo pasaje. Este verso 10 dice,
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ojo, porque el apóstol Pablo mismo está aclarando, dice que no es un mandamiento de él. Dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, porque antes en el versículo 5 había dicho, no os neguéis el uno al otro. Es parte del por qué nosotros nos estamos uniendo. Ya sabemos nosotros cuáles son las condiciones. Un hombre y una mujer se casan para compartir todo, su tiempo, para compartir su vida, para compartir su cuerpo. Si no es así, no tiene motivo para que uno se casa si no sabe qué es lo que va a hacer. A uno constantemente, ustedes mismos lo saben, mis queridos hermanos, quienes están allí en las redes sociales, uno va allí al altar y allá le dicen, para ser fiel, en la salud, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en todas estas cosas que le aclaran a uno, y uno que responde, acepto. Pero no parece que no pensara en lo que está diciendo. Yo dije que en la riqueza no, porque todavía no estaba en la riqueza. Cuando haya la riqueza, entonces ahí miraremos. En la riqueza, Pero, vuelvo a pasar a le digo, en la riqueza. ahora sí. Pero mire que a ella le preguntan, ¿recibes a este hombre como tu esposo? Y ellas dicen, sí. Saltan en un piecito. La decisión es muy bonita, pero nosotros tenemos que saber que cada decisión va a tener unas consecuencias que debemos asumir. Porque estamos tomando decisiones de una manera en la cual nuestra voluntad está puesta en el momento. O sea que sabemos qué es lo que estamos haciendo. Bien, como esto es así, entonces pensamos en lo fácil, que es nosotros expresar las cosas, pero lo difícil que es aplicar las cosas. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. B. Aquí lo vamos a titular buscando la satisfacción de toda la familia. Ya dije que cada decisión tiene una consecuencia. O sea, en primer lugar nosotros somos felices y en segundo lugar estamos motivando a nuestros hijos a hacerlo también, ¿cierto? Nosotros estamos siendo infelices y por regla general estamos motivando a nuestros hijos a que sean también infelices. Todo parte como un orden extraordinario. Lo que hasta ahora se ha dicho es de suma importancia luego de haber visto la parte interna o íntima del matrimonio. Ya dijimos, no se debe negar el uno al otro. Ahora veremos los resultados que esto produce a los que rodean este matrimonio, o sea, a los hijos. En el capítulo 3 de Colosenses dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire que acá hay una condición, aquí hay una condición. Mis queridos hermanos, y es como esto parte desde el principio. Los hijos deben obedecer a sus padres. Esto agrada al Señor. Pero luego vemos la segunda parte de este mismo pasaje. Padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. De una u otra manera está colocando la responsabilidad sobre los padres y también sobre los hijos. Ustedes saben cuál es el gravísimo problema, nosotros atar cargas a los hombros de nuestros hijos. Nosotros les decimos a ellos que tienen que obedecer, que tienen que portarse bien, que no pueden ser groseros. ¿De dónde está partiendo el ejemplo? Por eso digo que a veces colocamos cargas y no nos damos cuenta. Aquí hay algo claro. El notable psicólogo suizo Paul Tournier, en su libro Un lugar para ti, o también titulado en el inglés A Place for You, habla sobre un joven quien había sido criado en un hogar religioso. Esto obviamente tenemos que entenderlo desde este punto de vista. El hombre había conocido algunas cosas de Dios, pero no era feliz. Sus padres se habían divorciado. Esto produjo unos síntomas psicológicos desafortunados en la vida del joven, desarrollando un agudo sentido del fracaso. Primero por el divorcio de sus padres y la incapacidad de no poder hacer nada para unirlos de nuevo. Luego sintió incapacidad en sus estudios,
después en una incapacidad que le impedía establecerse y realizarse en cualquier área de su vida. Es decir, nunca podía encajar en ningún lugar, ni en el trabajo, ni en la casa, ni con los amigos. Cuando este joven buscó ayuda con Paul para hablar, este resumió su pensamiento con la siguiente explicación. Básicamente, lo que siempre estoy haciendo es buscando un lugar donde quedarme. Hermanos, cuando vamos nosotros a mirar la necesidad de este joven que salió de una situación como tal, vemos que este joven no estaba buscando una casa, no estaba buscando paredes, no estaba buscando tampoco a unos padres, estaba buscando paz en un hogar. Y esto es interesante porque vemos nosotros que naturalmente la necesidad de un hogar es universal. Usted y yo deseamos, pedimos a gritos tener un hogar. Lo necesitamos. Partimos nosotros de que nosotros nacimos en un hogar. Y cuando crecemos queremos formalizarnos en un hogar. Eso es algo natural. Eso es algo natural. A nivel humano, el principio es fácil de discernir. El niño que ha crecido en un hogar de saludable armonía se siente bienvenido en cualquier lugar, o sea, encaja fácilmente. Lo contrario sería encontrar un joven conflictivo y problemático. No hay que ir tan lejos. Mi hermana Diana, que es psicóloga, quizás haya escuchado mucho esto. Cuando nosotros vemos un niño conflictivo y problemático, ¿en qué podemos pensar? En el ámbito ¿Ah? en el que se crió. El ambiente. El ambiente. Familiar. El ambiente. Es ahí. Lo decía desde el principio. Antes de que un ser humano llegue a ser presidente de una nación, antes de que llegue a ser un ingeniero, un arquitecto, un abogado, primero vino a ser un hijo. Lo mismo, antes de un ser humano llegar a ser un gran delincuente, primero fue un hijo. ¿Pero qué cambió la situación allí? La manera como esta persona fue formada. Ya sabemos nosotros, lo citábamos hace un momento en el estudio del catecismo infantil, cuando se permite que el corazón se llene de ira y de resentimiento. Es muy complicado, ya lo estamos diciendo allí. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el fin del comercio de muñecas para las niñas? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin del comercio de carritos de juguete para los niños? ¿Cuál es el fin? ¿Qué dirían? Ir enseñándoles, instruyéndoles. Las niñas pequeñas sueñan con tener un hogar, juegan con sus muñequitas como si fuera una casa, les venden las tacitas donde sirven el cafecito, todo es un ambiente de hogar. ¿Qué es lo que hacen los niños con los carros? Salir, algunos les compran bolsetas, las llenan de tierra y trabajan. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo que es un trabajo. Ahora, ¿no nos damos acaso cuenta que la finalidad era el orden en la composición de una familia? El hombre trabaja y la mujer cumple también su puesto. Son roles compartidos. Son roles compartidos. Por cierto, esto se ha tergiversado tanto con los avances de los ideales del mundo, que a nuestras niñas en este tiempo las quieren masculinizar y a nuestros niños los quieren feminizar. Pero eso nada tiene que ver, sería un asunto ya para una próxima predicación. A nivel espiritual, el problema se detecta en el alejamiento de Dios que sentimos como resultado de la caída y de nuestros propios pecados deliberados. San Agustín escribió en el siglo III, nos has formado para ti, este es nuestro verdadero lugar. Y luego agregó, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren reposo en ti.
Esto es precisamente el sentir y debería serlo en el corazón de cada uno de los seres humanos. Es en el hogar donde nosotros debemos tener un sentimiento como si esto fuese una escuela, donde se aprenden 1000 cosas que no se aprenden en otro lugar. En estos días, y por favor ustedes me ayudan a recordar, leía la historia de un científico. Este científico era un niño que tenía dificultad de aprendizaje. Los padres los profesores no lo podían ya soportar. Creían que él era un tonto, que era un retrasado, y no le veían futuro. Escriben los profesores o la profesora una carta y le dicen al niño, entréguensela a su mamá, solamente a ella. Y el niño va y le entrega la carta a la mamá y la mamá al leer la carta empieza a llorar. Y entonces el niño le dice que era lo que decía la carta, que ella se puso a llorar. Y ella le contestó, la carta dice que usted es demasiado inteligente y que allá no tienen cabida para usted, que toca buscar otro lugar, que yo mismo lo enseñe, porque ellos no pueden enseñarle ya más nada. Eso fue lo que la mamá le dijo en medio de lágrimas. Luego entonces, después ya él se hizo un científico al ser alentado por su mamá, y luego ya cuando era un científico, siendo un hombre ya formado, encuentra dentro de todos los cachivaches que tenía su mamá un papel doblado. Lo abrió y era la carta. La carta decía, su hijo no aprende, no lo podemos tener aquí, no sirve para nada. Bueno, al último hay una breve reflexión ahí que dice, fue por causa de la mamá que este niño pudo levantarse y ser quien llegó a ser. Ahí les dejo la tarea para que ustedes busquen la historia. Tomás Alva Edison. Gracias, hermano. Muy bien. Es en el hogar donde se derraman lágrimas y en ocasiones se vencen más obstáculos que en una carrera olímpica. El hogar debe ser como una balsa donde uno se apoye cuando no ve tierra firme. El hogar debe ser como un puerto seguro que siempre está abierto para recibir el barco que lucha contra las tempestuosas olas del mar de la vida. Así que el hogar debe ser un lugar de satisfacción para todos quienes lo habiten. Vale la pena intentarlo. Y suplicamos al Señor, obviamente, para que nos ayude a todos nosotros. Tercer y último punto. Cristo es el fundamento de todo hogar. Todo lo que hemos dicho anticipadamente se quedaría en el aire. Se quedaría solamente con palabras o buenos consejos, pero que nunca llegarían realmente a tener un efecto en nuestros corazones si dejamos por fuera al Señor. Cristo es el fundamento real de todo hogar. Todo hogar debe sostenerse en Cristo. Si Cristo no está y no sostiene como fundamento el hogar, hay fracaso. Hay fracaso. ¿Existen tales hogares? Nos preguntamos. ¿Hay alguna parte o en algún lugar hogares felices que pueda servir de modelo? ¿Es esto quizá un castillo en el aire o simplemente idealismo puro? Pues con toda franqueza, realmente es imposible que exista un hogar con características perfectas si el primer ausente en ese hogar es Cristo. O sea, no esperemos a más. Usted y yo, mi querido hermano y amigo, quizás hayamos escuchado en alguna ocasión lo largos que eran los matrimonios en la antigüedad. Decían, uy, tuvieron 15 hijos y llegaron a viejitos. 60, 70 años de matrimonio, las dos personas duraron tanto tiempo amándose. Pero quiero decirles algo en el día de hoy. Esos hogares en ese tiempo, muchos de ellos, perduraron en el tiempo por obligación y no por amor. Muchas mujeres en este tiempo, hoy ancianas, están diciendo, nunca me separé de ese violento por mis hijos. No había amor, simplemente había un aguante. Y es importante, obviamente, que tengamos este punto en cuenta. Si no existe el Señor, obviamente si es ausente, hay grandes dificultades. Vamos a mirar allí estas características. Fue el Señor Jesús quien vino para rescatar lo que se había perdido.
Y es a causa del pecado que se perdió precisamente el ingrediente más importante de la felicidad. Sin Dios, escúchenme muy bien, sin Dios hay demasiado orgullo personal en la vida humana. Sin Dios no hay sujeción, sin Dios no hay perdón, sin Dios no hay atención, sin Dios no hay nada, nada existe sin Dios. Nosotros nunca debemos pretender tratar de sobrellevar las cosas con nuestras propias fuerzas. Ya dije, sin Dios lo único que podemos ver es un fracaso total. Cabe aquí una palabra de advertencia, y esto obviamente para que nos salgamos un poquito de lo que ya algunos de ustedes estarán imaginando. La familia cristiana no es perfecta. Escúchenme bien. Esto es una aclaración. La familia cristiana no es perfecta. Por el contrario, hay muchos problemas. Una familia cristiana está formada por dos personas pecadoras que conciben hijos pecadores. Y mientras no estemos en la gloria eterna, tendremos luchas, lágrimas, diferencias, tendremos discusiones. Pero esta familia poseerá, contrario a las demás, una visión clara del destino y sabrán dónde acudir cuando necesiten de ánimo. Yo les decía a algunos de ustedes en alguna ocasión, un padre de familia está en el matrimonio de su hija. A estos, el padre de familia les regala 2 baldes. Ellos pues obviamente, gracias padre, nos regaló 2 baldes. Luego pasaron los días y ellos se acercaron a preguntarle qué sentido tenía que les hubiese regalado 2 baldes. El papá les explicó, en uno de esos ustedes van a colocar agua y en el otro ustedes van a colocar gasolina. Pero ustedes va a llegar el momento en la vida de su matrimonio que van a saber cuál de los dos tienen que utilizar. ¿Qué pasa si el amor se está apagando? ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar fuego, porque necesitamos encenderlo. Eso es algo claro. Ahora, es interesante que aquí en este punto, obviamente, si ustedes se ponen a analizarlo, si se nos está quemando la casa y utilizamos gasolina, ¿qué pasaría? Vamos a encender mucho más el fuego. Entonces, en este caso, el padre obviamente lo que les dijo no es la gasolina lo que deben de utilizar. Lo que deben de utilizar en ese balde es agua. Si el amor o los problemas están encendiendo nuestro hogar, ¿cuál de los dos tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar el agua, porque es el agua la que apaga este fuego. Mis queridos hermanos, cuando vemos nosotros precisamente nuestros problemas y nuestras dificultades, pensamos nosotros, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos problemas? Simplemente tenemos que entender que el Señor nos está motivando a que busquemos más de Él. El Señor nos llama la atención de muchas maneras. Aquí finalmente entonces dejaremos 3 breves amonestaciones de carácter práctico. Primero, debemos considerar el hogar como una fuente de inspiración. El Señor dijo, por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Debemos buscar satisfacción en nuestro hogar. Escúchenme bien. Debemos buscar satisfacción en nuestro hogar, no en casa de mamá, o en casa de la hermana, o en casa de los íntimos amigos. Es en el hogar donde nosotros debemos buscar nosotros poder descansar y satisfacernos. Segundo, evite comparar su hogar con el de otros. Tales comparaciones no ayudan, más bien desaniman. Pues a veces del hogar solo vemos lo malo, como si los otros hogares fueran perfectos. Ya dije, estas comparaciones no son buenas. Para nada. Tercero,
Debemos esforzarnos en crear un ambiente de satisfacción. Cristo le puede ayudar para hacerlo bien. Su esposa se sentirá feliz, su esposo será el hombre más agradecido y sus hijos aprenderán que algún día tendrán también su propio hogar feliz. Esto ya dije, es parte de la responsabilidad que nosotros, los seres humanos, tenemos para con Dios. Para culminar, mis queridos hermanos y amigos, el hogar no es un contrato público. El hogar es una sociedad establecida por Dios. Usted y yo, algún día vamos a partir a la presencia del Señor a dar cuentas. Entre esas cuentas que nosotros vamos a tener que dar, vamos a tener que dar cuentas por nuestro hogar. ¿Por qué hicimos con nuestros hijos? Dato curioso acá. Los hijos que ustedes tienen ahorita son prestados, no son suyos. Son prestados. Algún día vamos a tener que devolverlos. Con la consigna de que cuando los estemos devolviendo vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos con ellos. Amada iglesia, Dios es dueño y es gobernador de las familias. Por tanto, las familias deberían orar a Él continuamente y servirle. Si el Señor es el dueño, pues también el Señor es soberano. ¿Acaso no fue Dios quien le dio leyes a las familias con las cuales deben saber cómo caminar y qué obedecer? El Señor le dijo a Abraham que tenía que circuncidar a su hijo al 8º día de nacido. Y por esa misma promesa y por todas las demás que el Señor dice, el Señor culmina en el capítulo 12 del Génesis: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Principio que comienza con Dios. Esto no solo como familias conformadas en una sociedad conyugal, sino también como individuos particulares. Pues si Dios es el Señor de la familia, entonces no debemos acaso sentir temor al saber que por ello entonces estaremos ante su presencia dando cuentas. El Señor nos ayude a todos nosotros, que bendiga a las familias que conocen del Evangelio, que nosotros mismos podamos ser de ejemplo para los que no le conocen, que tengamos buenas palabras y buenos consejos a través de las Escrituras que dar a aquellos que lo necesitan. Dios está al tanto de nuestra condición, pero Dios también está al tanto de nuestra necesidad de ayuda. Por lo tanto, que el Señor bendiga y sustente los hogares de manera especial. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre de toda gracia y de toda justicia. Hoy, Señor, nos encontramos delante de ti, amado Dios, para suplicarte, Señor, por nuestras vidas, para pedirte, Señor, que obres de manera especial en cada uno de nosotros. Lo que hemos dicho simplemente es la condición de un hogar sin ti, sin tu ayuda, sin el cuidado tuyo, Señor, sin la sabiduría que proviene de ti. Lo que hemos dicho simplemente es la realidad de las familias cristianas. Necesitamos seguir dependiendo de ti, Señor. No podemos alejarnos de ti, Señor, considerando que tenemos las respuestas o que tenemos las soluciones para nuestros conflictos. Somos humanos. Estamos todavía, Señor, en nuestra vida con los restos de corrupción, Señor, que nos identifican como pecadores. Pero también conocemos la solución, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a echar mano de la vida eterna, Señor. No permitas que por nuestra condición determinemos tomar malas decisiones, Dios mío. Está en juego, Señor, nuestra alma. Y te pedimos, Padre bendito, para que tú obres de manera especial, Señor. Nos preocupamos por las futuras generaciones. Nos preocupamos por transmitir a ellos mensajes correctos, Señor. Pero no permitas que nuestros consejos sean solamente palabras. Permite, Señor, que nuestras vidas sean los modelos para la vida de nuestros hijos, Señor. Que ellos puedan soñar con hogares felices. Que ellos puedan soñar también con familias establecidas, Señor, con hogares duraderos. Padre, pero bajo ese temor y bajo ese mismo deleite que proviene de ti, Dios mío. Apártanos del mal, Señor.
Ayúdanos a visualizar la vida eterna, Padre bendito. Pero mientras estemos en esta tierra, ayúdanos a obedecerte, Señor. El matrimonio es algo complejo, Señor. El matrimonio es algo, Señor, en lo cual nosotros debemos saber que no tenemos las respuestas para todas las cosas. Pero, Señor, debemos acudir a aquel que las tiene, Señor, y eres tú. Pedimos, Padre bendito, que en todo siga siendo propicio y te glorifiques de manera especial y poderosa. Señor, descansamos en ti, damos a ti la gloria. Gracias por esta mañana y por este tiempo, Señor. Sea tuya la adoración, la exaltación y la alabanza, ahora y siempre, por todos los siglos, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.